Vamos a continuar con nuestra serie, ¿verdad? Cristo, nuestra gloria, a través de Filipenses. Y ya vamos en el capítulo 2, amén, hermanos. Vamos al capítulo 2, vamos a leer el verso 12. Capítulo 2, verso 12 fue donde nos quedamos la semana pasada. Fíjense lo que dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Fíjense lo que dice, fíjense la expresión que dice, ocupaos. Ahora fíjense la expresión que dice, en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, dice Pablo. Y el tema de este tema número 6, que es el tema que vamos, es luminares en Cristo, hermano. Luminares en Cristo. ¿Tiene sus notas? ¿No tiene las notas? Levante la mano para que ahorita lo sugieren, le pasen las notas. Oremos, vamos a orar. Señor, gracias te damos, porque Señor nos has bendecido. Gracias por mis hermanos, mis hermanas, Señor amado, que dan con alegría, Señor, con gozo, se esfuerzan, Señor, por hacer tu voluntad. Te pido, los ayudes, Señor, les des ánimo para que puedan siempre, Señor, obedecerte en todo aspecto, Señor, de sus vidas, de sus personas, cada día. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, mi Dios. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, iglesia. Vemos, hermano, cómo Pablo, continuando con su carta que él escribe a los de Filipos, a los filipenses, ¿verdad? Él escribe una mezcla, hermano, no solamente de consejos, sino que escribe una serie de doctrinas y enseñanzas que van entremezcladas, hermanos, dentro de toda esa carta tan hermosa como es la carta a los filipenses. Creemos que es una de las cartas más completas que hay dentro de la Escritura. En esta sesión, hermano, Pablo exhorta a la iglesia a hacer ese resplandor de la luz gloriosa de Cristo. Que Cristo brille a través de nosotros. Ser un luminar, hermano, básicamente significa ser como una estrella. La palabra luminar de la palabra griega significa estrella. Entonces vemos, hermano, que Pablo nos llama a ese privilegio, ¿verdad? Del cual estamos encargados de brillar en un mundo oscuro, hermanos. En un mundo que vive en oscuridad. Sí, ¿cuántos notan que este mundo vive a oscuras, hermano? Pero estamos rodeados de oscuridad. Prenda la televisión y lo único que mira es un pensamiento oscuro. La gente pensando sin Dios, hablando sin Dios, hermano, tomando decisiones sin Dios. Vemos, hermano, que nosotros se nos llama a ser esa luz, esos luminares, esas estrellas. Y no se confunda, cuando la Biblia nos llama a ser estrellas, no nos manda a ser estrellas de escenarios. Nos manda a ser, hermano, tener en cierta manera esa luz que resplandece, hermano, por medio de la luz gloriosa de Cristo Jesús. Vemos que Pablo también da esta misma exhortación, hermano, a la iglesia de Éfeso. ¿Sabe que Pablo entendía correctamente lo que era, hermano, vivir en un mundo oscuro, en un mundo malo? Y sabía Pablo, hermano, los peligros que la iglesia estaba atravesando. Hoy en día la iglesia, hermano, está rodeada de peligros. ¿Qué es lo único que nos puede librar de tantos peligros que nos rodean? Siempre les voy a insistir lo mismo, es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no solamente es la palabra de vida, sino que es el instructivo que nos lleva y nos da las instrucciones correctas para poder sobrevivir. Usted sabe, por ejemplo, hermano, que hay algo que se llama en inglés survival kits, un survival kit que es un kit que contiene no solamente un mapa, sino que contiene también instrucciones de cómo sobrevivir en momentos peligrosos. Por ejemplo, si vas al bosque, te explica qué hacer cuando un oso te sale. ¿Me estoy explicando? ¿Qué hacer si empieza a llover? ¿Qué hacer si te caes y te rompes una pierna? ¿Qué hacer
si te pierdes, cómo orientarte, cómo hacer una brújula. Te da instrucciones de supervivencia para que siguiéndolas, porque han sido escritas por personas profesionales que tienen una suma capacidad y experiencia en esos ramos, en esas áreas. Y te dicen, si te pasa esto, haz esto. Si te pasa esto otro, haz esto. Si estás desorientado, busca una manera cómo orientarte. Te dan esa manera de sobrevivir. Es una cosa, hermano, en un mundo malo, en un mundo oscuro, Dios nos ha dejado un manual instructivo de cómo llegar seguros a la vida eterna. Y déjeme decir una cosa, tenemos que confiar en nuestro Dios, de que Dios nos ha dejado la palabra profética más segura. Más segura. ¿Cuántos dicen amén? Dice Efesios 5:15, dice, mirad pues con diligencia cómo andan. No como necios, sino como ¿qué? Sabios. Fíjense lo que dice el 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son ¿qué, iglesia? Malos. Dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Sabe por qué la Biblia remarca ahí en el verso 16? ¿Sabe por qué remarca aprovechando bien el tiempo? ¿Sabe por qué remarca aprovechando bien el tiempo? Porque el tiempo es lo único que no se puede recuperar. ¿Cuántos están aquí, hermanos? ¿Usted ha perdido dinero? ¿A cuántos se le ha perdido dinero? A ver, levante la mano. ¿Cuántos han perdido dinero alguna vez? Poquitos, pero lo han recuperado, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos han perdido un perro? Ahora algunos lo pierden con la intención de no recuperarlo, ¿verdad? Pero si se le ha perdido algo, cuando lo recupera, usted se goza porque lo recupera, ¿sí o no, iglesia? Pero la pregunta es, ¿cómo recuperamos el tiempo? ¿Cómo se recupera el tiempo? ¿Quieres que te diga la verdad? Cuando estamos sentados en el sillón haciendo nada, con la excusa de que estamos muy cansados y que nos merecemos un super descanso, lo único que estás haciendo es perdiendo el tiempo que jamás vas a recuperar. No vas a recuperarlo. Todo el tiempo que tú inviertes, mal inviertes o lo inviertes en cosas que no te aprovechan, dice Pablo, que hermano, es un tiempo mal aprovechado. Es algo que no puedes recuperar. Es algo que no puedes tomar para atrás. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, entre nosotros hay padres que tenemos ya hijos grandes. Les pregunto, iglesia, ¿no quisieras regresar el tiempo para bien aprovechar el tiempo con tus hijos? Levante la mano. ¿Cuántos quisieran esa oportunidad gloriosa? Yo la quisiera. Hacer las cosas diferentes, ¿sí o no, hermanos? Hacerlas distintas. Hermano, evitar los errores que cometimos. Pero ya no lo podemos hacer. No podemos regresar el tiempo. No podemos volver atrás. Por eso Pablo dice en el verso 16 de Efesios 5, dice, miren cómo andan, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y Pablo ya desde el primer siglo decía que los días eran malos. Si Pablo viniera hoy en día, dijera, no son malos, son malísimos. Son súper malísimos sus días. Yo creo que Pablo, si viniera, dijera, ¿sabes qué? Nosotros vivíamos en la gloria comparado a ustedes. Porque lo que hoy en día el hombre piensa que es su gloria, lo que el hombre hoy en día piensa que es su gloria, no se da cuenta que es el veneno que lo lleva directo a su condenación eterna. Hoy en día no hay gloria. La única gloria, hermano, existente en la vida de los creyentes es Cristo Jesús. Él es tu única gloria. No hay gloria en ninguna otra cosa. No hay gloria en nada. No hay gloria absolutamente en nada, solamente en Cristo Jesús. Parte de la vida cristiana es aprovechar la vida que tenemos. Vamos adelante, punto número 1. Ocupándonos en la salvación, no de la salvación. Ocupándonos en la salvación, no de la salvación. Vuelvo a leer Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra, subraya esa palabra, esa expresión, en vuestra salvación, con temor y temblor.
porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, Pablo está diciendo que nos ocupemos en vuestra salvación, no de alcanzar una salvación, no de guardar la salvación. Cuando hay personas, yo he escuchado personas que han tomado este pasaje, lo leen y dicen, no, la salvación sí se pierde, porque la Biblia dice, ocupaos. Ellos lo toman, lo pronuncian diferente, dice, ocupaos de vuestra salvación. No dice eso, dice, ocupaos en vuestra, o sea, en ella, ya están en ella. Somos salvos y vivimos como salvos. Continúa adelante. Cristo obedeció al Padre y llevó a cabo su plan hasta el grado de morir en la cruz. En la cruz. Hermanos, los cristianos, los creyentes filipenses y nosotros necesitamos obedecer siguiendo las instrucciones que el apóstol Pablo nos da, hermano, y nos deja como una herencia gloriosa. ¿Cuál es, hermano? De poner nuestros ojos en el Señor, de confiar y poner nuestra esperanza en Cristo Jesús. Un creyente que ha nacido de nuevo, que ha nacido de Dios, hermano, no obedece a Dios porque alguien lo manda. A ver, se lo vuelvo a decir. Un creyente que ha nacido de Dios no obedece a Dios porque alguien lo manda, o porque el pastor o los hermanos lo están supervisando. No obedece a Dios por eso. Obedece a Dios porque sabe que su obediencia es directamente a Dios. En otras palabras, hermano, ustedes no me tienen que cuidar a mí para que yo obedezca a Dios. Usted no tiene que estar siguiendo mi instrucción de decirle, hermano, que yo esté sobre usted. Usted tiene que obedecer a Dios porque usted ha nacido de Dios y usted vive en Dios. Amén, hermanos. ¿Cuántos aquí saben que Dios está contigo en tu trabajo? Tienes que obedecer a Dios en tu trabajo, no porque me estás obedeciendo a mí, sino que estás obedeciendo tú directamente a Dios. En tu hogar, en tu vida. Porque hay personas que piensan que Dios nada más está en la iglesia. Cosa de aquí, hermanos. ¿Se recuerda cuando íbamos a la iglesia católica que le dice, chiquillo, aquí no digas maldiciones, aquí está Diosito? Y entonces salíamos para afuera. Y hasta nosotros le decíamos maldición al chiquillo. Debemos una cosa, hay personas que nada más piensan que Dios se habita dentro de la iglesia. No, hermano, dice la Biblia que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin. Dios está contigo. El Señor está contigo. Por eso dice la Biblia, aprovecha bien el tiempo. Te pregunto, y lo he dicho en muchas ocasiones, cuando estás haciendo nada, no hay algo dentro de ti, en tu interior espiritual, que te dice, hijo mío, deja de perder el tiempo y ponte a hacer algo provechoso. Les pregunto, hermanos, ¿no hay algo que hace que te levantes como resorte de donde estés y digas, es cierto, voy a leer la Biblia, un libro, voy a orar, voy a ir a visitar a un hermano que quizás no lo he mirado en 3 semanas, no lo he mirado, le voy a llamar? No tengo su teléfono. Pastor, ¿cuál es el teléfono del hermano fulano, de la hermana que no le he mirado, que ha venido a la iglesia? Quiero llamarle a ver si la puedo ir a visitar. Haz algo para la gloria de Dios, porque eso es aprovechar el tiempo. Aprovecha el tiempo para la gloria del Señor. Eso es vivir dentro de la salvación. Hermano, es como cuando un minero tiene una mina. Un minero tiene una mina, ya la descubrió, ya sabe que allí hay oro, sabe que allí hay piedras preciosas. ¿Qué hace? ¿Qué hace si usted descubre una mina, si usted descubre una fuente de oro o no sé, de diamantes? ¿Qué hace usted? Hermano, ¿no dedica su tiempo a sacar los tesoros que están en esa mina? ¿Hermanos? Claro que sí. Eso significa, ocupaos en vuestra salvación. Ocúpate de sacar los tesoros de la palabra de Dios y de la vida cristiana espiritual. Dedícate a sacar los tesoros para que seas rico espiritualmente, para que tengas riquezas espirituales, para que tu sabiduría crezca, para que madures, para que crezca, para que vayas avanzando en tu vida espiritual. Echa mano de la vida salva que ya tienes.
La Biblia jamás dice, mantén, guarda o cuida tu salvación. No dice eso. Si eres salvo, si Dios te ha dado vida eterna, hermano, solamente echa mano de los tesoros, de las riquezas de nuestro Dios. Dice el Señor, vengan y compren sin dinero. Vengan y compren sin dinero. Porque la salvación tiene muchas riquezas espirituales que Dios ha dejado para nuestra vida, para nuestra herencia, para nuestra fortaleza. Hermano, en los tiempos difíciles, en los tiempos muy difíciles, lo que necesitamos no es dinero, lo que necesitamos es fe. Lo que necesitamos no es las cosas tanto materiales como la vida espiritual. Es lo que nos fortalece y lo que nos hace mantenernos siempre de pie. Dice Hechos 5:29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermano, si usted obedece a Dios porque yo le digo, ¿usted obedece a Dios porque yo le digo? ¿Usted obedece a Dios nada más cuando lo mira un hermano, cuando lo mira una hermana? Nada más cuando está en la iglesia. ¿Usted se siente cristiano, se siente que le debe algo a Dios solamente cuando está dentro de la iglesia? Cuando visita la congregación, cuando está dentro de ella, nada más usted se siente ahí que debe como no sé, porque me imagino que hay personas que llegan y como que en ese momento se visten de cristianos. Pero nos vamos y como que nos quitamos la capa. Como que nos quitamos la vestimenta. Y aquí dentro de la iglesia, hermano, Dios te bendiga, hermana. Pero nos la quitamos y hablamos como la gente perdida y pensamos como ellos y andamos como ellos. ¿Eso no es ser salvo? ¿Eso no es tener vida eterna? Hermano, usted obedece a Dios porque Dios trabaja y mora en usted. Dice ahí en el verso 13 donde leímos, dice, fíjese lo que dice el verso 13 de Filipenses 2:12. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer, ¿cómo qué? Por su buena voluntad. Entonces, iglesia, no es el temor al humano que usted lo tenga que hacer obedecer a Dios. No es el temor humano. No es el temor a que lo vea el pastor, a que lo vean los hermanos. No es ese temor. ¿Sí? No es ese temor. ¿Usted se recuerda cuando era niño, hermano? Que delante de los padres porque se portaba requete bien, ¿sí o no, hermanos? ¿Pero por qué? Porque sabía que si no se portaba bien así le iba, ¿sí o no, hermanos? Sabía que si no se portaba, mire, frente a los papás, calladitos, seriecitos, no peleábamos, no gritábamos, no alegábamos. Pero no estaban ellos, ¿y qué pasaba? Decía mi mamá, decía un dicho, dice, cuando no está el gato, los ratones hacen fiesta. Porque a veces llegaba y encontraba cosas quebradas. Y decía, ustedes, me voy y parece que ustedes están sueltos aquí, porque nos comportábamos diferentes cuando ella no estaba. Hay gente que piensa que Dios no está. Hay gente que piensa que Dios no está con ellos. Pero no. Cuando nosotros tenemos una obediencia espiritual donde quiera que estamos, dice la Biblia que Dios es el que la produce. Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, dice la Biblia. Continúa adelante. Pablo confiaba que seguían sus instrucciones de buena voluntad y en forma inmediata. De buena voluntad y en forma inmediata, hermano. La súplica que Pablo les hace especialmente, hermano, es a la luz de las necesidades que los santos hijos de Dios, hermano, deben de tomar como un ejemplo a Cristo Jesús, ¿verdad? Porque Él es nuestro principal ejemplo. Y como les dije hace un momento, Cristo fue obediente ¿hasta dónde? Hasta la muerte, y la muerte de cruz. Esa es la obediencia que debe reflejarse en nuestras vidas. Por lo tanto, debemos de ocuparnos en ser salvos. La vida cristiana, les pregunto, hermanos, la vida cristiana
requiere trabajo, sí o no? Otra vez, ¿la vida cristiana espiritual requiere trabajo, sí o no? Ahora les pregunto, ¿lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo debidamente? Porque es una cosa, si usted nada más, su único trabajo espiritual es el momento que está aquí en la iglesia, se va a tardar muchísimo más en llegar a la medida y a la estatura de Cristo. ¿Sí? Por lo tanto, llévate tu Biblia donde quiera que vayas, donde quiera que estés, carga tu Biblia, carga la Escritura. Usted dirá, la traigo en mi celular. Pues qué bueno, ojalá y te concentres ahí y no en Facebook, ¿hello? O no en otras cosas, que te concentres en la palabra. Que estés abriendo tu Biblia en el teléfono y la estés leyendo. O si no, carga tu Biblia. Si sientes tentación, porque si usted es una persona que también tiene redes sociales, sabrá lo que le estoy hablando. Sabrá lo que estoy hablando. Un día lo dije, está la Biblia a un ladito, está la Biblia en el teléfono y al otro ladito está Facebook. ¿Cuántos están aquí conmigo? Y el dedo está entre no sabe a cuál pucharle. Para que eso no te suceda, mejor esta es la Biblia. ¿Cuándo dicen amén? Y léela en tu trabajo. Léela. El mayordomo no te tiene que decir nada. No está prohibido que en tu hora de descanso puedas leer la Escritura 10, 15 minutos. No es no estás ofendiendo en ningún aspecto, nada de la ley. ¿Sí? Pero para eso, pues tus compañeros de trabajo tienen que saber que eres cristiano, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos están aquí conmigo? Pero si te comportas como ellos, pues lógicamente te van a decir, oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo primero nos estás contando unos chistes más groseros que nada y ahora sacas tu Biblia? No, por eso debemos ser luminares, para que cuando saquemos la Biblia, oremos por nuestros alimentos, ellos no se asusten, ni se sorprendan, ni digan, oh, estos hipócritas, míralos. No, que podamos ser luminares en un mundo oscuro, hermanos. Porque la vida espiritual requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere un desempeño de nuestra vida. Continúa adelante, vivimos como personas salvas, no para ser salvos, no para ser salvos. Nosotros no ganamos ni guardamos alguna salvación, hermanos. La Biblia claramente dice, Efesios 2, que somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un regalo de nuestro Dios. ¿Sabes? ¿Si entiendes eso? Es un regalo que Dios te hizo a tu vida. Es un regalo que Dios te hizo a tu Señor a ti, te lo regaló. No es algo que tú te lo ganaste, no es algo que tú te lo merecías. Lo he dicho muchas veces, ¿qué es lo que merecemos nosotros humanamente? La condenación. Es lo que merecemos. Pero Dios en su bondad y en su misericordia nos ha regalado salvación, vida eterna en Cristo Jesús. Por lo tanto, hermano, esa salvación, esa vida que tenemos ahora en Cristo, nosotros trabajamos en ella, no para ganar algo, no porque tengamos que retenerla. No, hermano, quítese esa idea, se lo he enseñado miles de veces. La salvación, cuando Dios la ha otorgado por gracia a un alma, a un ser humano, es imperdible. No la podemos perder porque es un regalo de nuestro Dios. No la ganaste, te vuelvo a decir, porque seas bueno, porque no hay nada bueno en nosotros. No hay nada bueno en nosotros. Continúa adelante. No les exhortó a que se ocuparan en alcanzar la salvación, sino a que manifestaran la salvación en su vida práctica, hermanos. Usted sabe que la vida eterna, la salvación, también es en cierta manera una práctica de vida, un estilo, una forma de vida, hermanos. ¿Por qué los testigos de Jehová se comportan como se comportan? Porque así son. Porque eso es lo que ellos creen. Cada uno se comporta conforme a las convicciones que hay en su vida, conforme a la nueva naturaleza que hay en su vida, en su persona. ¿Me explico, hermano?
O sea, un león, ¿verdad que no se comporta igual que un gato? Imagínese que usted llega a su casa y su gato se comporta como un león. Imagínese que usted llega a su casa y su gato se le avienta encima. Que a veces ha sucedido, ¿verdad? Pero que se le avienta encima queriéndoselo comer. Pregunto, ¿no es cada cosa su naturaleza? ¿Me va siguiendo, hermanos? Cada cosa es su naturaleza. Usted ha nacido de Dios. La naturaleza es comportarse como un hijo de Dios. Los del mundo se comportan así porque su padre es otro. Ellos viven como el mundo, andan como el mundo. Las sectas, las religiones, las falsas creencias se comportan como se comportan porque esa es su naturaleza. Esa es su naturaleza interna. Así son de adentro de ellos mismos. Los hijos de Dios se comportan como hijos de Dios porque esa es la naturaleza de los hijos de Dios. Nosotros como hijos de Dios manifestamos la vida eterna en una vida práctica. En una vida práctica. Dijo el Señor, amar a vuestros enemigos. Tengo que amar a vuestros enemigos para demostrar que soy salvo. Antes, cuando vivíamos sin Cristo, pregunto, ¿podíamos amar a nuestros enemigos? Hermano, no teníamos capacidad ni siquiera de amar a nuestros propios amigos, cuanto menos a nuestros enemigos. Pero ahora en Cristo tenemos la capacidad de amar a nuestros enemigos. ¿Por qué? Por la nueva naturaleza que tenemos en nuestro ser. Amén, hermanos. Esa es la nueva naturaleza que está en nuestras vidas, en su vida, en su persona. Su nueva naturaleza se manifiesta en una vida práctica. Dice 1 de Juan 4:7, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, fíjese lo que dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? Amor. ¿Por qué pongo de ejemplo el amor de Dios? ¿Por qué pongo el ejemplo el amor de Dios en nuestras vidas? Bueno, porque aquí claritamente dice, hermano, que Dios es amor. Y nosotros reflejamos la imagen de Dios en esta tierra, ¿sí o no, hermanos? ¿Me va siguiendo? Nosotros reflejamos la imagen de Dios, reflejamos la imagen de Cristo. Cuando reflejamos la imagen de Cristo, lo que se refleja en nosotros es el primer atributo de Dios, que Dios es amor. Dios es amor. Algunos dirán, no, yo siempre vivo enojado y todo el mundo me cae gordo porque Dios es fuego consumidor. Estás muy mal. Dios es amor. El término más, o mejor dicho, el atributo más difícil, hermano, de cumplir en nuestras vidas, y es una de las señales principales que dan en los verdaderos hijos de Dios, es el amor. El amor a nuestros enemigos, el amor a nuestros hermanos, el amor a nuestro Señor, el amor a nuestra iglesia, el amor a nuestros pastores, el amor a nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque es algo inimitable, hermanos. Dice Pablo en otra ocasión, dice que haya en nosotros un amor fingido, un amor que nace de nuestro corazón, sin fingimiento, dice la Biblia. El mundo pretende que se ama, pero no es un amor, no es el amor de Dios, es un amor filial, es un amor humano. Pero el amor que está en la vida de los hijos de Dios debe ser el amor de Dios, porque Dios es amor. Y si podemos amar a todo mundo, quiere decir que hemos nacido de Dios, hemos nacido del Señor. Odiar es fácil, tener resentimiento es fácil, tener rencor es fácil, mentirle a la gente es fácil, engañar a la gente es fácil, pero amarlos, amar a los insoportables, amar a los odiosos, amar a los enemigos, amar a los que nos persiguen, amar a los que nos humillan, amar, hermano, a aquellos que hablan calumnias contra nosotros, amar a los que nos abusan, amar a los que nos han ofendido, amarlos. Eso solamente se puede lograr a través de que sea realidad la salvación y la vida eterna en tu vida. Porque odiarlos, aborrecerlos y detestarlos es muy fácil, muy fácil. Y mucha gente que no conoce a Dios dentro de las iglesias
viven conforme a sus deseos carnales, porque como no han nacido de Dios, piensan y creen, hermano, que esos son atributos de Dios. Déjame decir una cosa, no es así. El amor de Dios es básicamente un atributo que solamente está en los verdaderos hijos de Dios. Continúa adelante. La práctica de la salvación se debía de hacer con temor y temblor, con plena confianza en Dios, no en ellos mismos. Con plena confianza en Dios, hermanos. Creo que una de las cosas más difíciles, hermano, que para nosotros es comprender, entender, es eso. Confiar en Dios. Es fácil decirle a todo el mundo, confía en Dios. Es fácil decirle a todo el mundo, ¿sí o no, hermanos? Es fácil decirle, confía en Dios. Pero tú confías en Dios. En una ocasión había un hombre que atravesaba unas cataratas, ¿sabe? Las cataratas del Niágara. Ponía una cuerda y él agarraba una carretilla y dentro de la carretilla ponía un bulto de arena y lo ponía y con un equilibrio de un maestro atravesaba las cataratas por medio de esa cuerda con la carretilla y atravesaba hasta el otro lado. Y luego de regreso volvía a tomar la carretilla y sobre la cuerda venía caminando y guardando el equilibrio y atravesaba hasta el otro lado. Y toda la gente le aplaudía. Y toda la gente lo ovacionaba. Decía, wow, qué equilibrio. Y entonces el hombre le dijo, ¿cuántos creen que soy el mejor equilibrista del planeta? Sí, tú lo eres el mejor. ¿Cuántos creen que yo tengo un equilibrio que no se encuentra en absolutamente nadie en esta tierra? Sí, tú eres el mejor. Entonces le dice, ¿cuántos aquí son voluntarios para quitar este bulto de arena y que usted sea el voluntario? Todos se quedaron así, en silencio, calladitos. Es fácil ovacionar a Dios, es fácil darle la gloria a Dios cuando tú le dices a otro que confía en Dios. Pero ¿qué cuando te toca confiar a ti en Dios? ¿Confías en Dios? ¿Le confías a Dios tu alma? ¿Le confías a Dios tu futuro? ¿Le confías a Dios todas las cosas? ¿Le confías a Dios a tus hijos? ¿Se los confías? ¿Les confías al Señor todas las cosas que tú eres, que tú tienes? Eso es confianza. No solamente aplaudirlo y decirle, tú eres el mejor Dios, tú eres el único Dios, tú eres el Dios del cielo y de la tierra. Es fácil decir eso. Es fácil ovacionar a Dios cuando no somos nosotros los que estamos en la carretilla. Es fácil decirle a Dios, tú eres el Dios altísimo, cuando nosotros no somos los que estamos en ese equilibrio y peligrando. Pero cuando te toque a ti peligrar, cuando te toque a ti, hermano, estar en esa situación, acuérdate de esto, es importante y necesario confiar en Dios. Entonces Pablo le decía, confíen en Dios. Continúa adelante. Los creyentes son colaboradores de Dios. Los creyentes trabajan con Él y Dios en ellos. Hermanos, si hay una cosa muy segura, es que Dios no va a trabajar en tu vida dormido, sentado en el sillón. En otras palabras, hermano, Dios no es compatible con la pereza. No es compatible con las excusas. No es compatible. Usted sabe, déjeme hacer porque yo sé que muchos de nosotros decimos, pero pastor, es que estamos cansados. Yo a veces le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Me siento súper cansado. Y la gente dice, o porque ha habido personas, y a veces mi esposa también me pregunta, ¿pero de qué si no trabajas? Quiere que le diga una cosa, le voy a decir esto. Usted sabe que el 80% de los pastores, póngame atención el dato que le voy a dar, el 80% de los pastores, si tuvieran ellos opcionalmente la manera de escoger un trabajo para dejar el pastorado y tener un trabajo para sostener a su familia, ¿usted sabe que el 80% lo tomaría? Y déjeme decir una cosa, aunque usted no lo crea,
yo estoy dentro de ese 80%. Si usted piensa que no es difícil batallar con usted, es difícil, hermano. Es difícil. Usted dice, pero si yo no le doy lata, pastor. Déjeme decirle una cosa. Hermano. Yo sé que todos ustedes pueden hacer más para el Señor. Pero cuando yo veo que son indecisos, que son irresponsables, que son todavía inmaduros en su vida espiritual, teniendo ya mucho tiempo, eso acarrea un peso sobre nosotros. Porque aunque usted no lo cree, hay pastores que sienten un fracaso, decir, pero ¿cómo puede ser posible? Si les predico la palabra, si les doy hasta por debajo de la lengua y parece que le estoy hablando a las sillas. Y Pablo, yo me imagino que por eso les decía, aprovechen bien el tiempo. Aprovechen lo que les he enseñado. Pablo le decía a otra iglesia, sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Hermanos, debe ser una cosa, todo implica cansancio. Todo. ¿Usted cree que yo todos los domingos vengo aquí como un campeón? ¿Hermanos? No. A veces que en vez de venir para acá, darle vuelta y me dan ganas de seguirle derecho, seguir la montaña, bajar allá y llegar a San Diego y parquearme allí en una playa, hermanos, en pleno domingo. Pero no. Tengo que fajarme los pantalones y venir aquí, predicarles el evangelio, predicarles la palabra, predicarles la enseñanza de nuestro Dios. ¿Me explico, hermano? Por eso le ponen en los boletines, oren por su pastor. ¿Sí lo hacen, hermanos? Oren por nosotros. Oren por nosotros. De verdad se lo digo, porque Dios es el que produce, el que nos capacita. Punto número 2. Tomados fuertemente de la palabra de vida, hermanos. Tomados fuertemente de la palabra de vida. Dice el verso 14, 16, dice, hacer todo sin murmuraciones ni contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, o sea, como estrellas, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Aquí Pablo está diciendo lo que les estoy explicando ahorita. Hermano, mi deseo como pastor es que todos ustedes vayan a la vida eterna. Y si los tengo que meter arrastrando, lo haremos. Amén. A menos que usted diga, no quiero ir, pastor. Pues entonces que Juan Diego te bendiga. Si no quieres ir a la vida eterna, si no quieres ir a la gloria eterna, que Juan Diego te bendiga. Amén, hermanos. Porque usted tiene que tener, también, le decía hace un momento, Dios trabaja con nosotros. Y Dios no trabaja conmigo sentado en un sillón, ni acostado en la cama, gastando mi tiempo, ni viendo el televisor. Dios no trabaja ahí. Gente, me recuerdo un concuño que tenía, bueno, pues, ¿verdad? Un concuño que decía, miraba una película mundana y decía, esa película trae un mensaje. ¿Qué mensaje? Esa persona pretendía que Dios le hablaba por medio de películas seculares y mundanas. Hermano, ¿qué no la Biblia dice que Dios nos ha hablado hoy en día por su Hijo, por su palabra? Son excusas. Entonces para mí es fácil sentarme al televisor viendo película tras película, lo que sea, y decir, Señor, háblame. Eso es una excusa. Dios no trabaja así. Dios trabaja en nuestro desempeño, en buscar la vida espiritual, buscando las cosas de arriba, poner las miradas en las cosas de arriba. Dice que debemos, hermano, comportarnos, hacer las cosas sin murmuraciones ni contiendas. Continúa adelante. Todo debe de hacer sin murmuración ni contienda. Sin murmuración ni contienda, hermano. La única manera de limpiar las manchas, hermano, dentro de la iglesia, bueno, no es corriéndolos, no. La manera de limpiar las manchas dentro de la iglesia es evitar las murmuraciones, es evitar las contiendas, es evitar los pleitos, evitar esas cosas, evitar el egoísmo, como le decía la semana pasada, mantenernos en el amor de Dios, amarnos genuinamente. ¿Para qué? Para que el mundo pueda ver que nos amamos
así como Dios nos amó a nosotros. ¿O no, iglesia? Continúa adelante. Murmuraciones se traduce de una palabra que refleja una actitud errónea de quejarse de continuo, hermanos. Eso significa la palabra murmuración. Quejarse de continuo. Quejarse continuamente. Ay, hermanos, si les hablara de las quejas y de las quejas y de las quejas, no terminaríamos. No terminaríamos. Dice 1 Corintios 10:10, dice, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Escúcheme, hermanos, le quiero dar este consejo. ¿Sabe a final de cuentas a quién destruyen las murmuraciones? ¿Sabe a final de cuentas a quién destruyen? A su alma solamente. Solamente a su alma. Aquí en este verso de 1 Corintios 10:10, Pablo está tomando en recordatorio cuando el pueblo de Israel venía saliendo de Egipto. ¿Qué pasó con ellos, hermano, por venir murmurando que había más comida, que había más vegetales, que había más pescado en Egipto? ¿Qué pasó con ellos? Murieron en el desierto. Una persona que murmura, el único que se hace daño es él mismo. Él mismo. Su persona misma, su alma se está envenenando con murmurar. Cuando estás murmurando en contra de alguien. Y el problema es cuando te encuentras a alguien que te sigue la murmuración, ¿sí o no, hermanos? Esa es la verdadera desgracia. Una cosa, yo estoy dentro de mí y me estoy quejando quizás por algo. Ah, Señor, pero ¿por qué esto? ¿Por qué lo hago otro? Pero déjame decir una cosa. Más peligroso es cuando te encuentras a alguien que tiene el mismo espíritu de murmuración que tú. Ahí sí se empieza a retroalimentar. Retroalimentar es que tú le avientas tus murmuraciones, él te las avienta a ti. Es como que nos agarramos un vaso de veneno el hermano y yo te doy poquito y tú me das poquito. ¿Cuántos dicen amén? Y yo te doy poquito y tú me das poquito veneno. Esa es la murmuración. Te estás matando tú solo. ¿Por qué no llevas tus causas al Señor? ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Por qué no las llevas al Señor? ¿Por qué no las llevas a Cristo? ¿Por qué no vas a tu lugar y si algo te incomoda, algo no te gusta, ¿por qué no dices, Señor, haz la oración? Mira, te doy permiso que use la oración que yo hago. Señor, ilumínalo o elimínalo. Hermanos, debes una cosa. Todos cometemos errores, ¿sí o no, hermanos? Todos cometemos errores. Pero eso no es ninguna excusa para murmurar los unos contra los otros. Amémonos de corazón, amémonos genuinamente, amémonos en el Señor. Contiendas, continúa adelante. 1 Corintios, ahí mismo, 6, verso 1. Dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Dice el verso 2, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzarlos los digo. Pues ¿qué? No hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengan pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufren más bien el agravio? O sea, esa palabra, ¿por qué no sufren el agravio? Significa, ¿por qué no mejor sufres tú en silencio y lo llevas ante el Señor tu causa y tus dolencias? Porque al final de cuentas es el Señor el único que puede hacerte justicia. Dice, ¿por qué no sufren más bien en ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Continúa adelante. Lamentablemente la iglesia no siempre se encuentra sin mancha en medio de los no regenerados, hermanos. Lamentablemente, porque está formada por humanos, está formada por seres, hermano, que también fallamos delante de nuestro Señor.
Y lamentablemente la iglesia no puede estar libre de las manchas que la quejan y que la ha marcado durante toda su vida. Por eso dice la Escritura, hermano, que cuando el Señor aparezca, cuando el Señor Cristo venga, hermano, Él limpiará a su iglesia de toda mancha, de toda arruga. La limpiará. Porque lamentablemente la iglesia, por una u otra razón, no puede estar sin mancha y sin arruga. Por eso dice el apóstol Pablo que seamos esa luz en un mundo de tinieblas. Hermano, debe ser una pregunta. En realidad, no hay tanta gente que van a las iglesias hoy en día que dan pésimos testimonios. Muchos de ellos no son pastores. Hermanos, muchos de ellos son pastores. Los pastores mismos son los primeros que dan el mal ejemplo en diferentes aspectos de su vida, de su persona. Después de ahí la iglesia, los congregantes, toda la iglesia en general dan mal ejemplo. Mujeres, por favor, vayan con los niños, pónganlos en sus clases, no sé. Hermanos, vemos que la iglesia lamentablemente ha dado un mal ejemplo hoy en día, por muchas razones. Eso no es excusa para que el mundo se pierda, no es excusa. Ellos simplemente no creen porque están muertos en delitos y pecados. Pero vemos una cosa, nosotros jamás debemos de darles a ellos ninguna excusa que vean en nosotros para que ellos puedan decir, ¿saben qué? Ustedes, yo por eso no creo en Dios. Que jamás digan eso de nosotros. Tenga eso en mente, en su corazón, hermano. Vamos a continuar adelante. Una de las prioridades de toda iglesia debe de el desear ser irreprensibles. Irreprensibles. Que no haya un reproche contra nuestras vidas. Ahora, esto no quiere decir perfectos. Esto no quiere decir perfectos. Quiere decir, hermano, que no haya una causa genuina de una acusación en contra de nosotros. Usted sabe, hermano, usted sabe, por ejemplo, si usted lo acusan de algo, pero usted no lo cometió, especialmente en este país donde la justicia todavía tiene un nivel de credibilidad en este país. No podemos decir otro de otras naciones porque la corrupción ha llegado a lo más alto. Pero en este país todavía, hermano, las leyes se establecen como leyes. Si usted se le acusa de algo, debe ser una cosa, tiene que haber pruebas tangibles, ¿sí o no, hermanos? ¿Me va siguiendo, hermanos? Tiene que haber pruebas. No puedo yo vi al hermano o a esta persona que hizo de veras. ¿Y en qué te basas para acusarlo? Ahí tienes pruebas, hay videos, hay fotos. ¿Cómo puedes tú poner o acusarlo de esa manera? Nadie puede hacer eso. Nadie puede hacer eso. Pero imagínate que alguien te acuse y que tenga pruebas. Y que tenga pruebas. Y que te la saquen. Aquí está, mira. Esto es lo que hiciste. Aquí están las pruebas. Eso es lo que significa irreprensible. Acusaciones contra la iglesia, hay un sinfín, ¿sí o no, hermanos? ¿Cuántos están aquí, hermano? No se diga para los pastores. ¿Cuántas acusaciones para los pastores hay? De todo, hermano. De todo. No nos acusan de homosexuales nada más porque son pruebas más duras, pero nos acusan de todo, ¿sí o no, hermanos? ¿Sí o no? Pruebas. Es lo que nos defendemos. Si alguien viene con usted, ¿sabes que el pastor y las pruebas? ¿Tienes pruebas? No, pues no, me contaron. ¿De veras? No, es que me platicaron. Debe ser una cosa, pruebas, hermanos. Es lo que Pablo dice, sean irreprensibles. No quiere decir que seamos perfectos, quiere decir que no hay una prueba tangible, legítima en contra de nosotros. Eso es lo que dice Pablo. Usted es irreprensible. Lo acusan, que digan lo que digan. Pero cuando tengan una prueba tangible, entonces usted deja de ser irreprensible, deja de ser irreprochable. Entonces sí hay una acusación real en contra de usted.
mientras no haya pruebas, mientras no haya nada tangible que lo acuse, hermano, usted descanse tranquilo. Tranquilo. Pero cuando hay pruebas, es una cosa, lo primero que se va es la paz, ¿verdad, hermano? Porque dice, ay, si se dan cuenta. ¿Cuántos están aquí conmigo, hermano? Y si se dan cuenta, y si se da, no es una cosa, ahí hay cierto temor en la persona. ¿Quién no pierde la paz? ¿Quién no pierde el dormir? Continúa adelante. Moisés había usado palabras semejantes para describir a Israel, quien se había descarriado, hermanos. En otras palabras, Pablo está tomando el mismo papel de Moisés, exhortando al pueblo, así como Moisés exhortaba al pueblo de Israel cuando venían, y que Moisés tuvo que escribir las leyes, no solamente del Sinaí, sino las otras leyes legislativas, se las escribía para el bien del pueblo judío, para los israelitas. ¿Se recuerdan, hermanos, que la promesa era heredar la tierra prometida? ¿Verdad que sí? Incluso Moisés les escribe leyes para cómo comportarse cuando estuvieran allá. De la misma manera, Pablo está escribiendo, hermano, la manera como debemos de comportarnos en un lugar, ¿verdad?, donde está oscuro, donde hay oscuridad. Es un mundo malo, los días son malos. Pablo nos dice cómo debemos de comportarnos. Así es que debemos ser como estrellas, se lo vuelvo a reiterar, como estrellas, eso significa luminares, que alumbre la luz de Cristo en nosotros. Dice primera de Tesalonicenses 5:5, primera de Tesalonicenses 5:5 dice, porque todos vosotros sois hijos ¿de qué? Hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Así es que el reflejo de tu vida debe de ser como un hijo de luz, como un hijo del día, para que me entienda. Pregunto, ¿no en el día todo se ve? Hermanos, en el día todo se ve. Usted no puede, si usted mira algo, usted no puede decir, es que estaba oscuro, déjeme decir una cosa, no, es que estaba ciego. Pero estaba claro y estaba de día. Usted es hijo de día, usted es hijo de luz, usted es hijo del día. Por lo tanto, compórtese con esa luz, viva como esa luz. Y si usted dice, pero pastor, es que en mi trabajo no saben que soy cristiano, pues hermano, dice la escritura que nadie pone un candelabro, nadie pone una vela debajo de ¿qué? Debajo del cajón, debajo de una caja, nadie hace eso. Saque esa luz, póngale lo alto, así como esta lámpara. Sáquela, alúmbrelos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Alúmbrelos. Que brille su luz. Que se vea su luz, la luz de Cristo. La luz del Señor. Pero muchos la esconden, acá la meten. Y se creen cristianos. Eso es antibíblico. Estás pecando contra Dios. Saca tu luz. Que alumbre. Que alumbre. Y los hombres vean, dice la Biblia, los hombres vean tus buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que alumbre tu luz. Eres hijo de luz. No eres de las tinieblas, no eres de la noche. Continúa adelante. Un creyente pertenece a la familia de Dios, pero los no regenerados están separados de Él. Son enemigos de Dios. Dice Santiago 4:4, hermano, dice Santiago 4:4 que, hermano, el que se hace amigo del mundo se constituye, ¿qué? Enemigo de Dios. Enemigo de Dios. Y, por lo tanto, todo aquel que vive sin Cristo es enemigo de Dios. Nuestros hijos que son inconversos son enemigos de Dios. Los maridos, las esposas que no conocen a Dios son enemigos de Dios. Nuestros vecinos son enemigos de Dios. Todo mundo que vive sin Cristo son enemigos de Dios. Por lo tanto, nosotros, hermanos, no somos enemigos de Dios. Somos hijos de Dios, somos hijos de luz. Debemos de alumbrar con la luz de Cristo. Luminares, estrellas. Amén, hermanos. Punto número 3. Gozo en medio del mayor sacrificio.
Gozo en medio del mayor sacrificio. Los últimos dos versos, 17 y 18 de Filipenses 2. Dice Pablo: aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Hermanos, el anhelo del apóstol Pablo de poder regocijarse ante Cristo, Pablo habla de un gozo y una alegría en medio de esa situación. Le vuelvo a recordar, recuérdese que Pablo escribe esta carta desde la cárcel. Pablo no la escribe en Hawái, no la escribió desde Hawái. No la escribió desde el Miami Inn, no la escribió de allá. La escribió desde la cárcel, de un calabozo. Y allí en el calabozo Pablo sentía gozo. Y no solamente siente gozo, sino que invita a sus lectores a sentir el mismo gozo. La Biblia dice: alegraos con los que se alegran, lloraos con los que lloran. Amén, hermanos. Dice Romanos 12, 1 y 2. Dice Romanos 12, 1 y 2. Dice: así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y eso debe de causar gozo en nuestras vidas. La alegría, saber que Dios está no solamente en control, sino que Dios está supervisando cada aspecto de nuestra vida. Dios está al cuidado de cada cosa de nuestra vida. Hace un momento le explicaba a alguien precisamente esto. Hermano, cuando usted quiere enseñarle algo a su hijo, póngame atención, ya terminamos, deme unos minutos más. Cuando usted quiere enseñarle algo a su hijo, pregunto, ¿no lo supervisa usted? Hermanos, que dice, así debería de ser, ¿no? ¿No lo supervisa? ¿No tiene usted cuidado que no se lastime? Usted lo manda a hacer algo. Vamos a dar cuenta, las hermanas que mandan a sus hijas, por ejemplo, un ejemplo, a lavar a los platos. Aunque hoy en día tú dices que mandes a las muchachas a lavar los platos y son capaces de demandarte. ¿Qué sexista es el pastor? ¿Qué misógino? Él odia a las mujeres. ¿Cómo que lavar los trastes? Bueno, en la mentalidad perdida de hoy en día. Pero usted, madre, hija de Dios, hija del Altísimo, que quiere enseñar a sus hijas a lavar ropa, a lavar los trastes, a cocinarle a su futuro esposo, pregunto, ¿no la supervisa? Hermanos, se me andamos perdidos aquí, ¿verdad? Andamos como perdidos aquí, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Qué pastor? ¿No era enseñarles a usar Facebook? No es eso. Pregunto, cuando usted enseña tareas a sus hijos de educación, a sus hijos varones, cuando les enseñamos a nuestros hijos, por ejemplo, yo cuando he hecho mecánica, cuando le hago cambio, trato de que siempre esté mi hijo ahí. Cuando le cambio las llantas, trato de que mi hijo esté ahí para que aprenda, para que se manche las manos, para que sepa cuánto pesa una llanta. ¿Me explico, hermanos? Que me cayó el aceite encima, cállate la boca y límpiate las manos, no te preocupes, no mata. ¿Me explico? Que está muy duro esto, papá, no lo puedo aflojar. Mira, agarra un tubo, mételo ahí en la herramienta y es una palanca más grande y haz menos fuerza. Estoy enseñando, ¿me explico, hermanos? Pero no lo dejo ahí. No le dijo a mi hijo, ¿sabes qué? El carro necesita cambio de aceite. Ay, hazlo tú solo, yo me voy a ver la televisión. ¿Quién hace eso? ¿Usted está supervisando el crecimiento de su hijo? Hermano, no se aflijan, no pongan esa cara de sufrimiento. Les estoy tomando solamente un ejemplo. Amén, hermanos. Yo sé que ustedes no lo hacen, yo lo sé. Sé que ustedes ni mandan a sus hijos a hacer algo, ni están dispuestos a enseñarles algo, ni siquiera les importa si hacen algo de provecho. En fin, son sus hijos. Usted haga lo que quiera con ellos. Es, a final de cuentas, sus hijos. Pero déjame decir una cosa. Hablando normalmente, si yo le enseño algo a mi hijo, yo lo superviso. Dios es mi padre.
Dios es tu Padre. Amén. Si Dios te va a enseñar algo, Él ¿cuántos dicen amén? No te deja solo. No te manda solo, te supervisa. Los ojos del Señor están sobre ti. Amén, hermanos. Así es que, por eso dice Pablo, regocíjense. ¿Estás en medio de un sufrimiento? Dios no te deja solo. Está ahí el Señor. Está el Señor. Que aprendas. Yo le digo, yo cuando le estoy enseñando algo a mi hijo, ¿verdad? Yo sé que hay cosas que se puede lastimar, pero lo estoy supervisando y le estoy explicando cómo lo tiene que hacer para que no se lastime. Porque quiero que aprenda, porque quiero que entienda, quiero que comprenda. De la misma manera, iglesia, Dios busca sacar siempre lo mejor de nosotros. No quiere que seamos creyentes sin provecho, no quiere que seamos cristianos sin provecho. No. De nada sirve tu vida sentada en una silla, de nada sirve. No es provechosa ni para tu alma misma. Ni para tu alma misma, no pienses en otro, en tu alma misma. No eres provechoso ni para tu propia alma. Por lo tanto, Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén, hermanos. Entonces, cuando yo estoy ahí sentado, hermano, perdiendo el tiempo viendo el bendito televisor, y estoy ahí como hipnotizado, y que no quiero que ni las moscas se me atraviesen, pero el Señor llega y me dice: oye, ¿no se te hace que estás perdiendo mucho el tiempo? Me levanto, apago el televisor y me levanto. ¿Por qué? Porque Dios es el que lo produce. ¿Me va siguiendo? Pero entonces, ¿qué pasa si yo estoy viendo el televisor como hipnotizado? 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Ya llegó la hora de dormirme porque me tengo que ir a dormir y no pasó nada en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque simplemente Dios no está trabajando en tu vida. No hay una obra de Dios en tu vida. No hay nada en tu vida. Te estás haciendo ilusiones tú solo. Por eso dice la Escritura: no os engañéis a vosotros mismos. Dios no puede ser burlado. ¿Sí? Te lo vuelvo a decir. El Espíritu de Dios está en nuestra vida. Diga conmigo: Dios es mi Padre. ¿Es tu Padre Dios? Hermanos, ¿es tu Padre Dios? Entonces, por lo tanto, ¿qué padre le gusta ver a un hijo inútil e inservible? ¿Qué padre le gusta ver eso? Un chamaco, imagínese un muchacho de este tamaño, ya grande. Mijo, por favor, mira, cambia la perilla de la puerta, cambia la perilla. Papá, no sé, ¿cómo se hace? I don't know, I don't care. Imagínate. Ahora, ¿la culpa es del muchacho o tuya? ¿De quién es la culpa? ¿Del muchacho o nuestra? Nuestra. Es nuestra porque fuiste un mal padre. Pero Dios no es un mal padre. Dios no es un mal padre. Dios es un buen padre. Por lo tanto, Él a sus hijos, hermano, a sus hijos, los hace productivos porque Él es el que produce el querer como Él hacer por su buena voluntad. Termino. Pablo se visualizaba como que había sido derramado en libación para beneficio de los filipenses, hermanos. En otras palabras, Pablo, hermanos, se consideraba en cierta manera como esa clase de animales que todo era provechoso. ¿Usted sabe, por ejemplo, hermano, que una vaca todo se aprovecha? Y me estoy refiriendo a esto porque lo que se sacrificaba en aquel tiempo, ¿qué eran? Animales, corderos, borregos, becerros. Usted póngase como un sacrificio. Póngase como una especie de sacrificio. Todo es provechoso de tu vida, de tu persona. Tu alegría, tu sufrimiento, tu paz, tu inquietud. Todo es provechoso lo que nos pasa. Cuando un día muramos, que nuestra muerte sea provechosa, que nuestra vida sea provechosa. Qué bonito era, hermano.
Qué bonito. Si tu vida es provechosa, también tu muerte será provechosa. La vida de Pablo era provechosa. Él no perdía el tiempo, era provechosa su vida. ¿Cuánto más su muerte? Pablo decía, también quiero que en mi muerte ustedes se regocijen, se alegren. ¿Por qué? Porque Pablo había vivido una vida provechosa. Vívala de tal manera, iglesia. Vívala de tal manera, mi hermano. Los días son malos. Los días son malos. El tiempo que vivimos es malo. No sacamos nada de perder el tiempo. No sacamos nada de eso. No sacamos nada de malgastar nuestro tiempo. Aproveche bien su tiempo para que llegue a ser un verdadero luminar en este mundo. Amén, hermanos. Para que llegue a ser una verdadera estrella. Acuérdense, estrella. Pero no una estrella del mundo. Una estrella que alumbra. Que donde quiera que usted está, alumbra. Así mira al cielo en la oscuridad, en la noche, y vea que lo único que alumbra allá son las estrellas. Son las estrellas. Usted es llamado a eso. Somos llamados a ser esa estrella en medio de este mundo oscuro. Oremos, vamos a orar. Vamos a orar.